Hay una pregunta que escucho casi cada semana en mi consulta. La hacen susurrando, como si fuera una confesión. La hace llorando a veces. Y casi siempre la hacen personas que, te lo puedo asegurar, son lo más alejado de lo que temen ser. La pregunta es esta. ¿Soy narcisista o es que tengo trauma? Si has llegado hasta este vídeo, sospecho que tú también te lo has hecho. Puede que después de una ruptura en la que alguien te dijo eres tóxica. Puede que después de leer un post en redes sociales que describe un patrón que de pronto te sonó incómodamente familiar. O puede que simplemente lleves tiempo sintiendo que algo en ti no funciona como debería. Y el algoritmo te ha llevado hasta la palabra que más miedo da en psicología relacional: narcisismo. Quiero que sepas algo antes de seguir. El hecho de que te estés haciendo esta pregunta, de que te duela, de que te quite el sueño, ya es información clínica. Y es información que apunta en una dirección muy concreta. Pero vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo con rigor, no con titulares de Internet. Llevo años tratando a pacientes con trastornos de personalidad, con trauma complejo, con ansiedad y depresión. Y si algo he aprendido es esto. El narcisismo patológico real y la herida traumática se parecen tanto por fuera que confunden incluso a profesionales poco entrenados. Pero por dentro, en la estructura psíquica de la persona, son dos universos completamente distintos. Y diferenciarlos no es un ejercicio académico. Es, muchas veces, la diferencia entre que una persona se cure o se quede atrapada media vida en una vergüenza que no le pertenece. Hoy quiero enseñarte exactamente cómo hago yo esa distinción con mis pacientes. El proceso real, las preguntas reales, los matices que marcan la diferencia. Y al final de este vídeo vas a tener herramientas mucho más afiladas que un test de Instagram para entender qué te está pasando a ti. Déjame contarte el caso de una paciente. Voy a llamarla Marta, aunque no es su nombre real, y es una composición de varias historias que protege, como siempre, la identidad de las personas que confían en mí. Marta tenía 34 años cuando llegó a mi consulta. Venía derivada después de una crisis de ansiedad severa. En la segunda sesión me dijo algo que no olvido. Creo que soy narcisista. Necesito que me valide. Exploto si me dejan en visto. Y a veces, cuando discuto con mi pareja, solo puedo pensar en mí, en lo injusto que está siendo conmigo. Eso es narcisismo, ¿no? Marta había crecido con un padre impredecible. Días en los que era encantador, generoso, casi excesivo en su cariño. Y días en los que un portazo bastaba para que toda la casa contuviera la respiración. Marta aprendió, mucho antes de tener palabras para explicarlo, que el amor podía desaparecer sin aviso. Que necesitar a alguien era peligroso, que estar atenta, hipervigilante a cada gesto del otro era la única forma de sobrevivir emocionalmente. Lo que Marta llamaba necesitar validación era en realidad un sistema nervioso que había aprendido en la infancia que la desconexión precede al abandono. Lo que llamaba no pensar en el otro durante una discusión era en realidad una respuesta de protección. Cuando su sistema límbico detecta una amenaza relacional, se activa un estado de supervivencia donde literalmente cuesta acceder a la empatía cognitiva. No porque no le importe el otro, sino porque su cerebro, en ese instante, está luchando por no desaparecer emocionalmente otra vez. Eso no es narcisismo. Eso es trauma de apego. Y aquí está el primer error que veo cometer una y otra vez, tanto a pacientes como lamentablemente. Aparte del contenido de divulgación que circula hoy en redes, tratar el narcisismo como una lista de síntomas sueltos. Falta de empatía en un momento puntual. Necesidad de atención. Dificultad para tolerar el rechazo. Reactividad emocional si usamos esa lista. Prácticamente cualquier ser humano herido calificaría como narcisista en algún momento de su vida. Y ese no es un diagnóstico, es una caricatura. El trastorno narcisista de la personalidad no es un conjunto de comportamientos aislados. Es un patrón estable, rígido y duradero de funcionamiento psíquico que organiza absolutamente toda la vida relacional de una persona alrededor de una estructura muy concreta. Un yo que necesita ser admirado para sostenerse y que carece, de forma consistente, de la capacidad de reconocer genuinamente la experiencia interna del otro como real y válida. La palabra clave. Ahí es estructura. No es lo que la persona hace un mal día. Es literalmente cómo está construido su sentido de identidad. Por eso, cuando alguien como Marta llega preguntándome si es narcisista, mi primera intervención casi nunca es responder directamente. Es hacerle otra pregunta. Una que en los próximos minutos te voy a enseñar a hacerte tú también. Porque es la que marca la primera gran diferencia entre estructura traumática y estructura narcisista patológica. Esa pregunta es, ¿te duele haberlo hecho? Quédate con esa frase, porque vamos a construir sobre ella toda la primera mitad de este vídeo. Pero antes, quiero que entiendas por qué esta confusión se ha vuelto tan común en los últimos años, porque no es casualidad.
Y no es solo un problema de desinformación en redes sociales. Hay una razón psicológica muy concreta por la que las personas con trauma, especialmente trauma de apego temprano, son precisamente las que más se preguntan si son narcisistas, mientras que las personas con un trastorno narcisista de personalidad genuino, en la inmensa mayoría de los casos, jamás se hacen esta pregunta. Léelo otra vez si hace falta, porque es contraintuitivo y es probablemente el dato más importante de todo este vídeo. El hecho mismo de dudar, de cuestionarte, de sentir esa angustia moral ante la posibilidad de haber dañado a alguien. Es en sí mismo evidencia clínica de que tu estructura psíquica conserva algo que en el narcisismo patológico está gravemente dañado o ausente. La capacidad de autocrítica genuina y la culpa adaptativa. En la siguiente parte de este vídeo te voy a explicar exactamente por qué ocurre esto a nivel neuropsicológico. Te voy a dar el marco completo de 5 preguntas que utilizo en consulta para diferenciar trauma de narcisismo patológico. Y vamos a hablar de algo que pocas veces se dice en voz alta. Cómo el propio trauma puede generar, de forma secundaria, comportamientos que se parecen al narcisismo sin serlo. Porque ahí, justamente ahí, es donde más personas buenas se pierden a sí mismas. Cuédate. Esto se pone todavía más interesante. Decíamos algo que quiero que se quede grabado. Las personas que se preguntan si son narcisistas normalmente no lo son. Y las personas que sí cumplen los criterios de un trastorno narcisista de personalidad genuino casi nunca llegan a mi consulta preguntándose eso. Vamos a entender por qué. Porque no es magia, es neurobiología del trauma. Cuando un niño o una niña crece en un entorno donde el afecto es inconsistente, donde hay negligencia emocional, crítica constante o directamente abuso. Su cerebro en desarrollo hace algo extraordinario para sobrevivir. Empieza a monitorizar constantemente el estado emocional del adulto del que depende. Esto se llama hipervigilancia relacional. Ese niño aprende a leer microgestos, cambios de tono de voz, silencios. Aprende a anticiparse al enfado antes de que estalle. ¿Y sabes qué hace ese mismo sistema ya en la vida adulta cuando esa persona discute con su pareja, decepciona a una amiga o simplemente comete un error? Se activa exactamente el mismo circuito de alerta. Pero ahora no está vigilando al padre o a la madre. Está vigilando su propia conducta con la misma severidad despiadada con la que fue vigilada de niña. Por eso, las personas con trauma de apego tienden a la hiperformalización de su propio comportamiento. Sienten culpa de forma desproporcionada. Se preguntan, ¿soy una mala persona después de un conflicto normal de pareja? Y en ese contexto de autocrítica feroz, cuando se topan en redes sociales con contenido sobre narcisismo, encajan ahí toda esa culpa flotante, porque finalmente parece darle un nombre al malestar. En el trastorno narcisista de personalidad genuina, ese circuito funciona de forma radicalmente distinta. No porque la persona sea mala, sino porque su desarrollo temprano construyó una defensa diferente ante el dolor. En lugar de hipervigilancia ansiosa hacia el otro, se desarrolló una desconexión defensiva de la propia vulnerabilidad. El niño que más adelante desarrollará rasgos narcisistas patológicos suele haber aprendido que mostrar debilidad, necesidad o error era intolerable y construyó, como armadura, una identidad grandiosa que no admite fisuras. Esa armadura, en la vida adulta, hace casi imposible el acceso consciente a la culpa genuina, porque admitir un fallo amenaza la estructura entera del yo. Con esto en la mano vamos al marco que uso en consulta. 5 preguntas. No son un test, son una guía clínica de exploración. Así que escucharlas pensando en patrones de fondo, no en momentos aislados. La primera pregunta es, cuando hieres a alguien, ¿sientes culpa real o solo te molesta la consecuencia? Una persona con estructura traumática, al darse cuenta de que ha hecho daño, siente un malestar interno genuino centrado en el otro. Le hice daño y eso me importa. Una persona con narcisismo patológico tiende a sentir fastidio centrado en sí misma. Esto me hace quedar mal o ahora tengo que lidiar con su drama. La diferencia está en el objeto de la emoción. Uno mira hacia el otro mira hacia el propio ego amenazado. La segunda pregunta es, ¿puedes sostener la perspectiva del otro aunque te incomode? ¿O necesitas reescribir la historia para seguir siendo el protagonista razonable? Esto es empatía cognitiva sostenida. La persona traumatizada, aunque le cueste regularse emocionalmente en el momento, después puede decir, entiendo por qué se sintió así, aunque yo no quería hacerle daño. La persona con narcisismo patológico genuino reconstruye activamente la narrativa para que la otra persona sea quien exagera, quien malinterpreta, quien tiene el problema. La tercera pregunta, y esta es clave, ¿tu autoestima depende de sentirte superior o depende de sentirte seguro? Aquí hay una confusión enorme. Mucha gente con trauma desarrolla mecanismos de defensa que, vistos desde fuera, parecen grandiosidad. Perfeccionismo extremo, necesidad de logro.
dificultad para pedir ayuda. Pero si exploras debajo, lo que encuentras no es una creencia genuina de superioridad, es terror al rechazo disfrazado de autosuficiencia. En el narcisismo patológico, en cambio, la superioridad no es una máscara sobre el miedo. Es, literalmente, la estructura que organiza la autoestima. Sin sentirse especial, el sistema psíquico se desmorona. La cuarta pregunta. Cuando alguien te pone un límite, ¿sientes miedo al abandono o sientes una rabia que necesita castigar? Las personas con apego traumático ante un límite suelen activar pánico relacional. ¿Me va a dejar? ¿Hice algo tan grave? Hay angustia, hay urgencia por reparar. En el narcisismo patológico, un límite suele vivirse como una afrenta, una falta de respeto hacia un estatus que se da por merecido. Y la respuesta predominante no es miedo, es indignación y a menudo un impulso de devaluar a quien puso el límite. La quinta y última pregunta. ¿Puedes estar solo con tu vergüenza o necesitas inmediatamente proyectarla en otra persona? Aquí está, para mí, el núcleo más profundo de la diferencia. Todos sentimos vergüenza alguna vez. Es una emoción humana universal. La persona con trauma, aunque le cueste muchísimo, tiene cierta capacidad, a veces frágil, a veces solo en terapia, de quedarse con esa vergüenza, de mirarla, aunque duela. La persona con narcisismo patológico severo no tolera estructuralmente la vergüenza consciente. En el instante en que aparece, se dispara un mecanismo automático de proyección. La culpa, la vergüenza, el error tienen que aterrizar en otra persona, porque sostenerla internamente amenaza con desintegrar el yo grandioso. Ahora bien, y esto es fundamental. Así que, huele atención. Así que presta mucha atención, porque aquí es donde la mayoría del contenido superficial sobre narcisismo se queda corto. El trauma puede generar comportamientos que se parecen al narcisismo sin que exista un trastorno narcisista de personalidad de fondo. Esto se llama, en algunos modelos clínicos, narcisismo defensivo o narcisismo reactivo. Y es absolutamente distinto en su origen y en su pronóstico. Una persona que de niña fue invisibilizada, ignorada, comparada constantemente. Puede desarrollar de adulta una necesidad intensa de reconocimiento, de logro, incluso cierta dificultad para celebrar genuinamente los éxitos ajenos. Por fuera, eso puede parecer envidia narcisista. Por dentro, es una herida de valía que grita: por favor, dime que ahora sí importo. Una persona que de niña tuvo que cuidar emocionalmente a sus propios padres puede, de adulta, desarrollar una dificultad real para la empatía recíproca en pareja. No porque no le importe el otro, sino porque su capacidad empática está agotada, sobreexplotada desde la infancia. Eso puede parecer una frialdad narcisista. Por dentro es fatiga de cuidadora precoz. ¿Ves la diferencia? La conducta superficial puede coincidir. La arquitectura interna, jamás. En la última parte de este vídeo te voy a explicar cómo trabajo clínicamente con esta distinción. ¿Qué le digo exactamente a una paciente como Marta cuando confirmamos que es trauma y no narcisismo? ¿Por qué ese momento suele ser el más liberador de toda terapia? Y también, ¿por qué tengo que ser honesta contigo? Te voy a hablar de las señales reales que sí deberían preocuparse, las que indican que quizás no es solo una herida, sino algo que requiere otro tipo de abordaje. No te vayas. Esto termina de cerrar el círculo. Volvamos a Marta. Cuando hicimos juntas este recorrido, sesión a sesión, llegó un momento muy concreto que recuerdo con claridad. Le pregunté: cuando discutiste con tu pareja la semana pasada y, según me cuentas, solo pensabas en ti, ¿qué pasó después esa misma noche? Y Marta, con los ojos llenos de lágrimas, me dijo: no pude dormir. Le escribí 3 veces pidiendo perdón. Me sentí fatal durante días. Ahí estaba. Ahí estaba la respuesta. No en el momento de la discusión, donde su sistema nervioso, secuestrado por el miedo al abandono, no tenía recursos para la empatía inmediata. La respuesta estaba en lo que pasaba después. Cuando el sistema de alarma se apagaba y volvía a tener acceso a su capacidad reflexiva. Culpa genuina, necesidad de reparar, malestar centrado en el daño causado al otro. Le dije algo que quiero decirte a ti también, si te has reconocido en esta historia. Lo que tienes no es un trastorno de personalidad. Lo que tienes es un sistema de alarma que aprendió hace mucho tiempo que el amor era un terreno inestable. Y ese sistema hoy sigue defendiéndote de un peligro que ya no existe de la misma forma. Ese momento, casi siempre, es el más liberador de toda la terapia. Porque hay una diferencia abismal entre pensar soy una mala persona en el fondo y entender tengo una herida que aprendió estrategias de supervivencia que ya no necesito de la misma manera. La primera frase te condena a la vergüenza permanente. La segunda te abre una puerta de trabajo real, concreta, con pronóstico favorable. El trauma de apego, trabajado con el enfoque adecuado, responde extraordinariamente bien a terapia. La capacidad de empatía, de culpa adaptativa, de reparación que ya tienes, es precisamente el material con el que se construye la curación. Ahora bien,
Te dije que iba a ser honesta contigo. Y lo voy a ser. Porque no estaría haciendo bien mi trabajo si este vídeo te dejara con la idea de que absolutamente todo es trauma y nada es preocupante. Eso tampoco sería rigor, sería complacencia. Y la complacencia en salud mental a veces hace más daño que la confrontación. Hay señales que sí merecen una mirada clínica más profunda, no para etiquetarte, sino para buscar el tipo de ayuda adecuado. Te las comparto con cuidado. Si notas que de forma sostenida en el tiempo te cuesta sentir interés genuino por la vida interior de las personas que te rodean, más allá de cómo te afectan a ti. Si las relaciones tienden a un patrón repetido de idealización intensa seguida de devaluación cuando la otra persona deja de cubrir una necesidad. Si sientes con frecuencia que mereces un trato especial que otros no merecen. Y la frustración cuando eso no ocurre es desproporcionada. Si te resulta muy difícil, casi imposible, recordar haber sentido vergüenza genuina por algo que hiciste, no por cómo te afectó a ti, que se supiera. Si usas a las personas en tu entorno de forma instrumental, de manera consistente, sin que eso te genere conflicto interno. Si te reconoces en varios de estos puntos, de forma estable, en distintos contextos, durante años, y no solo en momentos de crisis o defensa puntual, eso no es algo que debas autodiagnosticarte viendo un vídeo de YouTube, por bueno que sea. Eso es algo que merece una evaluación con un profesional de salud mental, presencial, con historia clínica completa. El trastorno narcisista de personalidad, cuando existe genuinamente, también puede tratarse, también hay abordajes, aunque el camino sea distinto al del trauma puro, porque la motivación para el cambio suele ser más difícil de sostener cuando la propia estructura defensiva impide ver el problema con claridad. Y aquí quiero decir algo importante para quienes me escucháis y tenéis una relación de pareja, familiar o de amistad, con alguien que sí presenta un patrón narcisista patológico sostenido. El hecho de que esa persona también haya tenido una infancia difícil no anula el impacto que tiene en ti hoy. Entender el origen de un comportamiento no es lo mismo que tener que tolerarlo. Puedes sostener las dos cosas a la vez. Compasión por la herida de origen y límites firmes ante el daño actual. És madur, jo. I és que la meva ment i el meu cos... Quiero cerrar este vídeo con algo a todas las personas que dan pasar esta pregunta. Haciéndose esta pregunta, porque creo que es lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy. El narcisismo patológico genuino no duele por dentro la forma en que tú estás doliendo ahora mismo. Si estás aquí, si has llegado hasta el final de este vídeo, si te ha quitado el sueño la posibilidad de haber dañado a alguien, si sientes ese nudo en el estómago cuando piensas en tus errores pasados, eso, en sí mismo, es la prueba más sólida que tienes de que tu capacidad de empatía, de culpa, de conexión genuina con el otro, está intacta, herida, quizás, hipervigilante, probablemente. Pero intacta low, que tienes que sanar, no es un defecto de carácter irreparable. Es un sistema de protección que un día tuvo sentido y que hoy, con el trabajo adecuado, puede aprender nuevas formas de sentirse seguro sin tener que vigilarse a sí mismo con tanta dureza. Y este vídeo te ha ayudado a entender mejor lo que sientes. Te pido dos cosas. La primera, déjamelo en los comentarios. Cuéntame, sin necesidad de dar detalles privados, si te has identificado más con la historia de Marta o si esto te ha hecho pensar en otra dinámica distinta, quizás con alguien de tu entorno. Leo los comentarios y muchas veces ahí nacen los próximos vídeos de este canal. La segunda, si crees que esta herida de apego lleva tiempo afectando tu vida y tus relaciones, te animo de corazón a buscar acompañamiento profesional. No tienes que recorrer este camino de comprensión tú sola. Entender tu patrón es el primer paso. El segundo paso, el de transformarlo, casi siempre se hace mejor acompañada. Nos vemos en el próximo vídeo. Y mientras tanto, sé un poco más amable contigo misma. Te lo has ganado.